presidente del Grupo del Partido Popular Europeo y compañeros legisladores de la Unión Europea, sean muy bienvenidos al Senado de la República. La importancia de la modernización de este acuerdo global para México radica para mí, que soy una legisladora de la izquierda mexicana, principalmente en que está reflejando la evolución que está experimentando México como potencia emergente. Mostrar a México como socio estratégico en foros regionales y multilaterales que posee la capacidad de asumir responsabilidades globales, como un actor preponderante de la comunidad internacional. Establecer una visión compartida en temas como cambio climático, el desarrollo regional, la paz, los derechos humanos, la seguridad, la migración y yo le agregaría la agricultura. México tiene mucho que aprender de los europeos con respecto al tema agrícola. Lamentablemente en México pues hemos abandonado el campo en los últimos 30, 40 años. Hay muchas zonas ociosas, grandes, vastas extensiones territoriales del país que están ociosas y tenemos que aprender, igual que en Europa, que hay que subsidiar parte de la agricultura, que la autosuficiencia alimentaria es esencial, importantísima para llegar a algún día a ser la potencia que queremos ser. Desde luego México quiere ser una potencia, pero si no resuelve ni siquiera el tema de la autosuficiencia alimentaria en primer lugar y nuestros granos básicos, que son el frijol, el maíz, tenemos que importarlos cuando nosotros tendríamos que producir grandes cantidades e incluso los excedentes exportarlos. Bueno, ahí es un déficit que tenemos que aprender de la Unión Europea, porque en Europa están florecientes los campos, la agricultura es floreciente y creo que eso ha hecho grande al continente europeo, que en primer lugar resolvieron la autosuficiencia alimentaria y entendieron que subsidiar a la agricultura no era hacer flojos a los campesinos, era empoderar a todo un continente. Y eso es lo que nosotros los mexicanos tenemos que entender. Y no me dejará mentir aquí mi compañero Isidro, que preside la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, ¿no? Que cuando nosotros vamos a Europa, pues nos sentimos muy felices de aprender de cómo ustedes tienen tantos campos florecientes y para ustedes la alimentación es lo más importante, que es lo que debe de ser para todos los terrícolas que vivimos en este planeta Tierra. Pero en México no se ha entendido. Incluso ahora pues tenemos una serie de alimentos transgénicos que contaminan a nuestros ciudadanos y muchas enfermedades que se han estado produciendo, como el cáncer, que antes no eran tan comunes. Entonces México tiene que voltear a ver a Europa en primer lugar para copiarles, así textualmente copiarles, que podemos y tenemos la obligación de ser un país que nuevamente le da la importancia al campo y a la agricultura que en otro momento de la historia tuvo, cuando fue el milagro mexicano, que teníamos incluso excedentes para poder exportar. Por eso para mí es muy importante que tengamos este diálogo, porque nosotros tenemos mucho que aprender de Europa, mucho, si queremos evolucionar. Bueno, por otra parte, la modernización de este acuerdo debe promover más inversiones en ambas partes y crear más puestos de trabajo, tanto en Europa como en México, así como en promover el desarrollo sostenible, los principios democráticos y que proteja los servicios públicos, el interés de la sociedad y el derecho de los gobiernos a regular. Muy importante. Qué bueno que nos rige el mercado, qué bueno que las leyes más importantes hoy por hoy sean la oferta y la demanda, pero mejor aún que los gobiernos retomen su papel rector de la economía y del modelo económico de desarrollo que requerimos y necesitamos para crecer y para salir del subdesarrollo. Creo yo, necesitamos enrutarnos nuevamente porque el modelo económico neoliberalista no ha sido el mejor para América Latina, no ha sido el mejor para México. México tendría, sí está bien, seguir con este tono de privatizar, pero cuidando los sectores estratégicos que nos permitan tener un Estado que sea capaz de ser rector y de poner las reglas bien firmes. Eso necesitamos mejorarlo cada día más.
La Unión Europea es un socio, amigo y aliado para México, por lo que el diálogo deberá seguir siendo fluido y de alto entendimiento para ambas partes, e incluso yo diría, pues muchos de nosotros venimos de ahí. O sea, muchos de nosotros, ese mestizaje tan interesante y que nos enriquece tanto que hay aquí en México, porque pues gracias a Dios todavía tenemos una población indígena importante, pero creo que la mayoría somos mestizos. Y bueno, el señor preguntaba, el diputado, creo que es español, preguntaba con respecto a Venezuela. Yo diría, en el instante que usted preguntaba eso, me llegó un comunicado del gobierno venezolano a mi celular. Yo diría que el tema de Venezuela es muy delicado, que así como exigimos que el señor Trump no se entrometa en nuestros asuntos, nosotros tenemos que observar con mucho respeto que la política exterior tiene que ser siempre privilegiando la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Y si ustedes me lo permiten, leo un párrafo de lo que el gobierno venezolano dice, porque no hemos escuchado al gobierno venezolano. Escuchamos lo que nos dicen los medios de comunicación y no estoy a favor ni en contra de lo que sucede en Venezuela. Quisiera que se haga una reflexión muy seria, muy objetiva, donde se escuchen todas las partes, incluso al gobierno venezolano. Y aquí hay dos párrafos que me parece que podríamos atender, porque escuchamos mucho a Trump, escuchamos mucho a los medios de comunicación, pero sería interesante también escuchar lo que manda el gobierno de Venezuela. Dice: hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial, algo que mandó Trump, y a defender la soberanía, la autodeterminación, la independencia, principios fundamentales del derecho internacional. El poder constituyente originario, como dije antes, esto es un comunicado del gobierno venezolano, ellos dicen: el poder constituyente originario está contemplado en nuestra Carta Magna y solo compete al pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente será electa por el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas y todos los venezolanos, bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral, como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico. Es un acto de soberanía política de la República. Nada ni nadie podrá detenerla. La Constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista. El pensamiento antiimperialista del libertador Bolívar se encuentra más vigente que nunca. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Simón Bolívar. Es interesante escuchar el planteamiento del pueblo venezolano y hacer un análisis en el que con mucha objetividad y mucho respeto se cumplan los preceptos de la política exterior, para no ser tampoco irrespetuosos. Pero es interesante y sería bueno escuchar. Y así como le exigimos a Trump que no nos falte el respeto, nosotros hemos de tener mucho cuidado de no faltarle el respeto a nuestros hermanos latinos. Gracias.